La bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea con todos ustedes. Dios les pague por acompañarnos en un nuevo programa de la Iglesia a la Luz del Mundo, Murmullos a la Libertad. Mi nombre es David Asael Molina Lobo y estamos transmitiendo a través de Radio Viva 101.1 y a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. En esta ocasión hablaremos del tema de la revelación, un tema pues de mucho interés y muy importante, muy complejo también, pero con la ayuda de nuestro Dios esperamos que sea de su ayuda y también sea de su agrado. También les invitamos a que cualquier duda o pregunta que tengan, pues nos la pueden hacer saber por medio de los comentarios. Nosotros con el mayor gusto, con el mayor placer, hemos de dar respuesta a todos sus comentarios. También denle like a nuestro vídeo, compártanlo si quieren con sus amigos, con sus familiares, les estaremos muy agradecidos. Para esta ocasión pues nos acompañan dos obreros de la Iglesia Luz del Mundo, el hermano Yair, que nos acompaña nuevamente. Hermano, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano, y un saludo a todos. Y aquí estamos para estudiar un poco acerca de la Escritura, a ver qué podemos aprender el día de hoy. Dios le pague, hermano, por volvernos a acompañar. Y por primera vez nos acompaña la hermana Noemí. Hermana, bienvenida al programa. Dios le pague, hermano Asael, pues nada, aquí estamos para lo que se ordene. Pues Dios les pague, hermanos, y ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Sí, gracias. Gracias a Dios. Estamos transmitiendo desde la iglesia de Cabañas de la Sagra, en la provincia de Toledo, donde nuestros hermanos se encuentran en este lugar, pues trabajando poquito a poquito en el crecimiento de la obra del Señor. Sí. ¿Y cómo les va yendo, hermanos, en esta labor? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, la hermana Noemí ya tiene 5 meses aquí. Sí, más o menos. Nosotros llegamos hace 2 meses que estamos aquí acompañándola también. Y bueno, pues obedeciendo la encomienda, ¿verdad?, del apóstol del Señor, en la cual se ve un poco difícil. A veces el pensamiento europeo es bastante reacio en cuanto a las cosas de Dios, pero poco a poco abriéndonos campo, pidiendo principalmente la ayuda a Dios y abriéndonos campo a seguir trabajando. Así es. Como lo dice una de estas alabanzas, que al final dice, deja la piedra dura, Sí. logra hallar esa gotita, ¿no? Sí, perfora. Perfora y llega a hallar un lugar. Uh-huh. Pues hermanos, pues es un gusto estar con ustedes y Dios les Igualmente. pague por su participación. Ya entrando en el tema de la revelación, ya como pues ustedes sabrán, pues es un tema importante, es un tema complejo, pues prácticamente todos los temas de la Biblia pues son importantes, bueno, no decirlo todos, pero algunos dedican una complejidad mayor, una complejidad menor de estos temas. Y el tema de la revelación, pues para muchos puede ser un tema también de difícil comprensión, o puede ser un tema pues polémico, pues hay muchas también interpretaciones acerca de lo que es la revelación. La palabra del Señor a nosotros nos enseña, y que la revelación es ese descubrimiento, es dar a conocer, esa manifestación, ese conocimiento de los misterios de Dios que da a los hombres que Él pone al frente del pueblo. Así es. Hay muchas acepciones de la palabra revelación, hay muchas formas de entenderlo, pero la palabra del Señor, y en el punto que nosotros en este tiempo que el Señor nos permita vamos a hablar de esa manifestación, de ese descubrimiento, de ese dar a conocer los misterios de Dios. Para ello, hermanos, les voy a invitar que leamos, y así con los que también nos están escuchando, si lo gustan leerlo, es en el libro de Amós, el capítulo número 3, el versículo número 7. Si leemos el texto es muy claro y nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así es. Como estamos hablando de este punto de la revelación, es ese dar a conocer, y el texto pues la verdad es bastante claro con lo que nos está diciendo. Y resaltamos a partir de esto dos cosas, que la revelación pues nos estamos refiriendo a que es una revelación que viene de parte de Dios. Así es. Un conocimiento, una palabra que viene de Él directamente. No
no vemos nada más que otro intermediario que únicamente Dios y a quien Él toma. Así es. En una ocasión, pues así lo decía Dios, hablándole también, porque había surgido ahí un problema, ¿no? Con Aarón y con María. Y Dios es claro, dice, cara a cara, habla con ellos. Allí hablamos ya de la singularidad, de la especialidad, que nosotros por medio de las Sagradas Escrituras entendemos cuál es la revelación de Dios. Así es. Y dice, su secreto, que es lo que el texto es, nuevamente lo decimos, es muy claro, qué es lo que da, qué es lo que Dios revela, secretos, Misterio. misterios. Así como también en otra ocasión me acuerdo que el apóstol Pablo decía misterio que en otras ocasiones decía no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Así es. Hay muchas cosas, hablamos de Dios, Dios es un ser tan grande y tan profundo que hay muchas cosas que nosotros desconocemos y hay misterios de Dios. Hay precisamente, ¿no? Durante los programas anteriores hemos estado hablando acerca del velo, hemos estado hablando del concepto de la Trinidad, hemos estado hablando de los instrumentos musicales, de muchos temas que si nos trasladamos al tiempo primitivo de la iglesia cristiana, pues no se conocían. Hablamos del velo y el apóstol Pablo, pues es el que les dice a las hermanas y le dice a la iglesia, pues que es honroso, y es como dice el texto, que no es apropiado que un hombre vista con traje de mujer, que dice que cubra su cabeza al momento de leer la Biblia. En cuanto a la mujer dice, le es honroso que se cubra la cabeza. ¿Quién conocía eso? De alguna de los miembros de la iglesia o de las personas que tenían conocimiento de la iglesia de Dios en ese tiempo, pues nadie. De los instrumentos musicales también podemos hablar de la lección, podemos hablar de la fe. Todo esto para la mayoría del mundo, por decir, para todos los mortales como nosotros, pues es desconocido, es un misterio. En una ocasión pues iba un ministro del gobierno del reinado de la reina de Etiopía y iba leyendo, pero no entendía hasta que llega por medio de un hombre de Dios y le da a conocer exactamente que es la voluntad de Dios. Y ese texto nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así es. También les voy a invitar a que leamos en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 13. Si uno de ustedes me ayuda, se lo agradezco. Sí. Mateo 13, 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dios le pague, hermano, y que sea para la honra y la gloria del Señor. Aquí también empezamos a ver pues lo complejo que es este tema, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de verlo. Pero seguimos a luz de las Sagradas Escrituras, ya nos resalta también dos cosas importantes. Podemos hacer una inferencia de dos grupos. Uno, lo que serían los siervos de Dios, como el texto anterior leíamos, o en este caso concreto, pues los apóstoles de Jesucristo y los demás. Sí. Podemos ser personas como cada uno de nosotros, como ustedes que nos están escuchando, cualquier persona. Y a todos ellos el Señor Jesucristo les hablaba siempre por medio de parábolas, por medio de ejemplos, por los cuales el Señor Jesucristo daba a conocer la voluntad de nuestro Dios. Y llegaba esa inquietud precisamente a sus apóstoles y los apóstoles van y le preguntan al maestro y le dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor viene a recalcar claramente lo que el texto anterior habíamos leído, sí. Que esos secretos, esos misterios que están allí en los secretos de Dios, que solamente pues accede únicamente Dios y a quien Dios se lo manifiesta, y es claro otra vez el texto, porque a vosotros os es dado saber los misterios
del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así es. Y bueno, a hermana Noemí será la que nos va a ayudar, porque aquí en la Biblia pues ya encontramos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, muy concorde, muy a relación a lo que en ese momento he hablado acerca de esta definición de la revelación. Porque digan, bueno, eso ustedes se lo sacan, pero en la Biblia también los siervos de Dios actúan de esta manera, ¿verdad, hermano? Sí, así es. Yo creo que cuando hablamos ya de la revelación de nuestro Dios, es porque, como lo decía el texto, hay un misterio. Sí. Hay algo que está oculto para nosotros como hombres, es algo que está oculto, que nosotros no conocemos, que está en el plan de nuestro Dios, y que Dios a su debido tiempo, en el momento que Él tiene indicado en su plan ya de salvación para nosotros, o por ejemplo en el tiempo de Moisés, que es el ejemplo que a mí me gustaría que tomáramos. Sí. Vamos a leerlo. Pues en realidad sería el ejemplo de Moisés. En Éxodo número 3, a partir de cuando ya Dios hace el llamamiento a Moisés, vemos que la situación en aquel momento del pueblo de Israel, a raíz de la muerte de José, el pueblo de Israel, siendo el pueblo que ya Dios tenía, era un pueblo escogido de parte de nuestro Dios. Así es. Hablamos de que era un pueblo que en aquel entonces, cuando ya Dios recoge a José, deja al pueblo dentro de Egipto, porque por lo que había acontecido, que había habido mucha hambre en la tierra, y siendo José un hombre de nuestro Dios, vivió el pueblo de Israel bajo la protección en Egipto. Pasa mucho tiempo y el pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, quedó como esclavos. Sí. Después de haber pasado un tiempo de protección, de bienestar, en un sitio donde Dios los había puesto, para protegerse del hambre que había pasado un tiempo atrás. Queda el pueblo de Israel en Egipto, cautivos, privados de su libertad, y dice que Dios escogió a un hombre. Escogió a un hombre para poder sacar a su pueblo y sacarlo y llevarlo a unas tierras mejores. Nos habla la palabra de nuestro Dios y les dice que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Hasta ese entonces, para el pueblo de Israel era algo que estaba oculto, que no conocían, era un secreto de Dios, era algo que Dios tenía oculto, pero viene Dios en su voluntad y llama a un hombre que él ya tenía escogido desde antes, y llama a Moisés. Y tiene para Moisés una encomienda, y es sacar a todo el pueblo de Israel y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y nos habla la palabra de nuestro Dios como Dios le llama, y es el llamamiento en el llamamiento de Moisés. Y bueno, pues a partir en Éxodo número 3 vemos el llamamiento de nuestro Dios y le empieza a exponer todo. En Éxodo 4:10 dice que Moisés le dice a Jehová: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y vemos ahí una situación diferente que podemos pensar, no, es que son hombres que ya venían con una preparación y porque Dios porque ellos se preparaban porque Dios los iba a llamar. Para ese entonces, para Moisés, incluso para él era algo muy desconocido, era desconocido. No se lo esperaba, digamos. Exacto, no sabía lo que iba a pasar. A pesar de haber venido de la casa de Faraón, de tener una vida buena. Una educación. Exactamente. Y viene Dios y tiene para él una misión. Y la misión de Moisés era sacar a su pueblo de Egipto. En el transcurrir de la historia del pueblo de Israel vemos cómo Dios le fue diciendo qué tenía que decirle a Faraón, de qué manera tenía que hablar. Era algo que Dios se comunicaba directamente con Moisés. Sí. Pero se presentó algo donde es lo que acabamos de leer. Dice Moisés que él se consideraba tardo en su hablar. Podemos entender que quizá fue tartamudo, o era tartamudo, o le costaba mucho expresarse. Pero viene Dios y le dice, bueno, pues ahí está Aarón. Tú pondrás en él las palabras, yo te diré lo que tienes que decirle. Y él será, y tú le serás a él en lugar de Dios. Y vemos cómo Dios permitió que la revelación de su voluntad
únicamente llegaba a Moisés. Así es. Y Moisés le trasladaba a Aarón lo Lo que que tenía Dios que decir tenía que decir. al pueblo, pero era algo que procedía directamente de Dios con Moisés en esa relación íntima, donde decimos la revelación de la voluntad de nuestro Dios llegaba directo a Moisés. Y Moisés se apoyaba de alguna manera, era Aarón un vocero, donde transmitía al pueblo su mensaje. Claro, yo creo que en las Sagradas Escrituras también nos deja también algo muy claro. Siempre que leemos Jehová habló a Moisés. Así es. Jehová habló a Moisés. O sea, hablamos de Jeremías, de Isaías, de estos hombres de Dios siempre. Y habló Jehová a Jeremías diciendo. Sí. Siempre Así es. Y en este caso concreto, que por lo que entendemos a las Sagradas Escrituras, como lo decía, lo dice el texto, que era tardo en las palabras, era torpe de lengua. Pero bueno, Dios le dice, utiliza a Aarón para que él pues sea pues tu vocero, como lo dices, y de esta forma, pero lo deja claro. También yo de aquí también quisiera resaltar otra cosa, que la revelación de Dios también es dirección. Así es. Sí. Porque se encontraba allí Moisés en un problema humano, vamos a decirlo, muy complejo, que se encontraba un pueblo radicado dentro de un reinado, dentro de un imperio, y eran esclavos. Sí. Y como decir, Así bueno, ¿y es. qué estrategia, qué palabra vamos a utilizar, cómo vamos a ir? No era solo el decir, tengo que liberar al pueblo, Sí. o no solamente la revelación de Dios no fue decir, vas a liberar a mi pueblo. Y Exactamente. porque, como lo dices tú, no se va a parar Moisés y va a decir, ¿y cómo le voy a hacer? Porque humanamente nosotros lo pudiéramos pensar así. ¿Qué habrá pensado en ese momento Moisés? Claro, ¿y cómo Decir, lo voy a sacar? ¿Cómo los voy a sacar? Porque no son 3 ni 4, 20, cuando mucho. No, era una multitud, era todo un pueblo que estaba Claro. de esclavo. ¿Cómo le voy a hacer para sacarlo? Allí viene. En la revelación también esta dirección, el cómo marca Dios el plan, aún incluso desde el tentar el corazón, porque dice la palabra del Señor que salieron con oro, Así es. salieron con joyas de Egipto. ¿Y cómo conseguían si eran esclavos? ¿De dónde sacaban esas joyas? Claro. ¿Cómo fue que salieron de Egipto con esas joyas? Por la dirección que en la Exactamente. revelación tenía Moisés por parte de Dios. Un poquito antes de eso dice la palabra de Dios que en esa relación tan íntima entre ellos, le decía, ellos me van a preguntar que tú quién eres, que quién Sí. es el que me manda. Así Le dice, es. yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sí, Y cuando ya le dice, y le dirás a él, yo soy el que soy, porque le decía, el pueblo me va a preguntar, ¿yo qué les voy a decir? Y Dios le va marcando como las pautas de mira, vas a hacerlo de esta manera, les vas a decir esto, qué señales voy a decirles para que me crean ellos que a mí me has hablado, así es. que yo soy, que soy yo el que les va a decir cómo vamos a hacer para salir. Y le decía, pues, ¿qué es eso que tienes en la mano? Es una vara. Dice, tírala al suelo. Y se convirtió automáticamente, dice, que en una serpiente. Y vemos cómo en esa relación íntima de ellos, de Dios con su siervo, Dios le iba diciendo cómo. Entonces, sí podemos entender que la revelación también es administrar, es conocer, es el conocimiento de lo que Dios tiene. Porque aparte de que ya es a lo mejor un misterio para aquel entonces, para Moisés, no le reveló, vamos a librarlo, a sacar al pueblo de esclavitud. No, poco a poco les fue diciendo. Incluso cuando ya los liberó, les da una ley. Una ley que era específica para este pueblo. Que no era una ley que tenía que cumplir la humanidad o los pueblos vecinos. No era una ley para el pueblo de Israel. Así es. Y esa ley, ¿de dónde salía? De Dios. ¿Y a quién se la reveló? A Moisés. Así es. A nadie más. El apóstol Pablo también decía en las palabras a Corintios, dice, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Así es. Sí, sí. Claro, y a esa revelación es la que nosotros estamos hablando. Bueno, en la segunda parte de nuestro programa, después de hacer la pausa musical, pues hablaremos ya un poquito sobre pues esas interpretaciones o ese vocabulario que a veces en muchas personas surge decir, no, a mí Dios me revela. Sí. A mí Dios me revela
y me dice esto y esto y esto, o de los que pues buscan que Dios sea el que les hable. ¿Cómo se manifiesta esa búsqueda? Pues se van a una montaña, se apartan, quieren ayunar días y días y días, y pensando o creyendo que haciendo todo eso Dios va a tener alguna revelación con ellos. Sí. Pero lo que estamos hablando, y que quede pues, a partir de ese momento muy claro, dice, no hará nada antes del Señor sin que antes revele, no a cualquiera, no a sus siervos, los profetas. Así es. Tenemos aquí el ejemplo del siervo de Dios, Moisés, pero también teníamos el ejemplo del apóstol Pablo. También el apóstol Pablo, pues nos vamos ante un ejemplo también donde podemos sacar muchas cosas que son realmente importantes y que nos hacen entender qué es en sí esa revelación, esa y cómo actúa. Claro. Sí, decía pues precisamente el apóstol Pablo, alguien a quien es muy bonito, es hermoso leer la historia de la primitiva iglesia y en concreto al apóstol Pablo, porque es algo como que nos marca a nosotros, a la humanidad, como el haber hallado gracia por parte del Señor Jesucristo delante del mundo y como respuesta de él, el apóstol Pablo. Entonces, él narra y él nos dice cómo en ese arrepentimiento en el cual él vivía por haber sido por haber perseguido a la iglesia. Entonces, para mucha gente era increíble que él fuera apóstol. Que él fuera apóstol. ¿Cómo va a ser apóstol? Que incluso entregó a Esteban. Entregó, o sea, tuvo el consentimiento y se le entregaron a las ropas de Esteban. E incluso cuando el Señor le llama y se manifiesta Dios a Ananías, ¿qué dice Ananías? ¿No has escuchado lo que este hombre hace? ¿No sabes lo que...? Hombre, ¿y Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero esa era la voluntad de Dios. Que este hombre fuera el que administrara precisamente estos misterios. Y el mismo apóstol Pablo lo explica a la carta que le envía a los Gálatas. Dice en el capítulo 1, desde el verso 11, dice, para la gloria del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Es precisamente lo que decíamos. Sí. Los asolaba. Pero también especifica ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Dice, pero sino por revelación de Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo se lo reveló a él? ¿Cómo puede decir él, lo aprendí de Cristo, si él no lo conoció? Estuvo con Cristo, humanamente. Físicamente, claro. Humanamente no lo conoció. No puede decir él como lo hizo Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, todos los otros 11 apóstoles, 12 apóstoles que sí lo conocían, lo saludaban, estuvieron con él, lo acompañaron en todo momento. ¿Cómo es que recibió él? Por eso decíamos, desde aquel momento en el que el Señor lo llama, entonces dice, pero lo explica de la manera, con la autoridad que el mismo Señor Jesucristo le dio. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, por eso dice ya en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No consultó. Así es. No dijo, ¿cómo le voy a hacer?
Ya me llamó y tal vez como lo hizo el Señor Jesucristo con los demás apóstoles, como lo hizo Dios con sus profetas, como lo hizo con Moisés, que es con quien, de quien hemos estado hablando, le habló de la misma manera. Se le presentó de la misma manera. Así es. Y Moisés no corrió a preguntar. Moisés no dijo, no fue tal vez con su suegro o con el faraón, no, porque Dios directamente se lo estaba diciendo a él. Así es. Por eso dice el apóstol Pablo, no corrí, no tuve que ir a preguntarle, dice, ni siquiera fui con los demás apóstoles tal vez para constatar, a ver si me creen, a ver si no me creen, porque él estaba recibiendo ya una encomienda Así es. similar a la que habían recibido los demás apóstoles. Tanto así que si seguimos leyendo, dice el apóstol Pablo, duró 3 años para encontrarse con Pedro. Estuvo con él 15 días y él siguió, se fue y siguió. Y no pasaron sino otros 14 años. O sea, con Pedro pasaron 3 años y estuvo con él 15 días. Con los otros 11 no volvió a estar hasta 17 años. El apóstol Pablo no conoció a los demás apóstoles hasta 17 años. Así es. Después de haber recibido esto. ¿Y cómo dirigía él a los gentiles? ¿Y cómo es que enviaba él precisamente estas cartas a los corintios, a los romanos, a los efesios, a los filipenses, colosenses? ¿Cómo es que les escribía? Porque recibió esa revelación directa de nuestro Dios y en esa dirección escribía estas cartas, en esta dirección se presentaba, en esta dirección viajaba, porque fue un apóstol que viajó y se presentó. ¿Y qué respuestas daba él? Así. Tan sabias que aún en aquel concilio, como le dijo a aquel hombre, calla porque por poco me persuades, por poco me estás a punto de convencerme, cuando lo están juzgando a él en su defensa, predicaba. Y fue tal su predicación que casi convence a alguien de un poder, de un rango muy alto, y que puedes decir, ¿cómo lo pudo hacer si él no conoció a Cristo? Físicamente, humanamente hablando, no lo conoció, pero lo conocía mejor que aún aquellos que lo entregaron. Así. Lo conocía mejor que muchos de los que lo pudieron haber visto físicamente, porque él no lo conoció físico, pero espiritualmente moraba en él. Así. Y ahí venía Igual que Moisés le decía, ve, haz esto, diles esto. Así es. Toda la dirección y revelación pues estaba en él. Estaba en él. Entonces, de ahí partimos. Solamente Dios se revela, Dios hace estas revelaciones a aquellos a quien Él quiere. Sí. Queriendo o no queriendo, porque lo decíamos, el apóstol Pablo decía, yo asolaba a la iglesia. Así es. Otro ejemplo, y que lo comentamos hace rato antes de comenzar el programa, Jonás. Así También. Jonás huyó. Jonás escuchó la revelación, pero él tenía que seguir la dirección y no quiso. No quiso. Pero no había opción. Así Es que Dios dice, lo harás y lo vas a hacer. Así es. Entonces, no es, dice la Escritura, no es del que quiere, tampoco es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Bueno, en este caso, a Jonás le correspondía llevar Esa palabra. ese secreto que tenía Dios, porque Nínive no sabía que iba a ser destruido, No. pero por la palabra revelada de Dios a Jonás, Nínive creyó. Así es. Por eso decimos, aquí hay 2 ejemplos. Pablo como ese perseguidor de la iglesia, y Jonás como alguien que no le interesaba. Como que no creo, y pues si los tienes que destruir, destrúyelos. Pero tuvieron que obedecer, porque desde antes, por eso dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios. Así es. En el momento en el que agradó a Dios, ya los hombres de Dios no tienen opción
más que dirigirse conforme a la voluntad Pues y a la revelación de Dios. Estos dos ejemplos son bastante claros que dan fe de lo que hemos estado hablando, de ese conocimiento de la palabra de Dios, qué es revelación, a qué se está refiriendo o qué nos referimos nosotros cuando habla de revelación, que es ese misterio, ese mensaje, esa voluntad y esa dirección que Dios da únicamente a los hombres que Él pone al frente de su pueblo. Así es. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora regresamos y los que nos están escuchando, pues les invitamos a que sigan con nuestro programa. Iremos a una segunda parte donde hablaremos más acerca de esas diferentes interpretaciones que existen sobre la revelación y las formas que Dios también se manifiesta ya, no solamente a sus siervos, sino la forma en que Dios también a nosotros se nos manifiesta. Así es. Así que en unos momentos regresamos, aquí les esperamos. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él me rescató. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él me rescató. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para nosotros. Tengo la esperanza en Cristo. Yo tengo la esperanza en Cristo. Yo tengo la esperanza en Cristo, que un día Él vendrá por mí. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él me rescató. Porque Él me rescató. Porque Él me rescató. La paz del Señor, hermanos, nuevamente continuamos con la segunda parte del programa Murmullos a la Libertad. Les habla su servidor, David Asael Molina Lobo, y nos acompaña la hermana Noemí Pérez y el hermano Yair Ibarra. Estamos hablando acerca de la revelación. En la primera parte, pues hablamos de esa revelación que por medio de las Escrituras nosotros conocemos que es el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios y que exclusivamente es para los hombres que Él pone al frente de su pueblo. Así es. Bueno, en esta segunda parte, pues ya empezaremos a hablar, como se los decía, acerca de esas formas de pensamiento que también, y la palabra de Dios también, aquí también no vamos a decir que la palabra de Dios no lo dice, porque también la palabra de Dios en algunos otros casos, y esos casos son los que vamos a ver,
utiliza también la palabra revelación Así es. y ya no para los siervos de Dios, o no se refiere a ellos, sino se refiere a nosotros, personas de a pie, vamos a decirlo, a lo que Dios no nos encomienda. Y ahí viene la grande diferencia, que no es una encomienda, una palabra que Dios nos da a nosotros, ve y predica, o va a suceder esto, fulanito va a tener un hijo, cosas del futuro. No, a eso la palabra de Dios no nos da ninguna referencia. Sino, hermano Noemí, el apóstol Pedro ya nos empieza a hablar de esa revelación Así que es. es para nosotros. Sí, así es. En primera de Pedro 1:12 leemos cómo el apóstol, bueno, lo que el apóstol Pedro previamente al versículo número 12 nos habla y nos marca un tiempo. Y nos dice que hubo un tiempo donde dice, bueno, desde el versículo 10 nos dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y luego nos dice que los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y nos habla de alguna manera lo que Dios en su tiempo empezó a revelar al pueblo de Dios, a los hombres de Dios. Empezó a revelar cuál era su voluntad desde el tiempo en los profetas. A ellos Dios les revelaba que iba a venir un tiempo mejor, Sí. un tiempo donde se iba a manifestar la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios nos empieza a nosotros a decir lo que pasaba. Y luego dice el apóstol Pedro que aquellos profetas indagaban acerca de esto, que para ellos era una noticia, era una sombra de algo grande, de algo real, de algo verdadero. Y nos dice en el versículo número 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ya vemos cómo el apóstol Pablo nos empieza a marcar lo que nuestro Dios a los profetas les daba a conocer de unos tiempos diferentes, donde, como comentábamos al principio, ya no es en el tiempo de Moisés, con que ellos anhelaban llegar a una tierra mejor. Ahora estamos hablando de la salvación de sus almas. Así Ahora es. ya está marcando un tiempo diferente, y esa revelación era dada a los profetas. Después fue dada por Jesucristo a sus apóstoles, y como comentábamos antes, después Dios directamente al siervo de Dios, al apóstol Pablo. Y toda esa revelación que Dios le decía a los siervos de Dios, para nosotros viene a representar una salvación, que eso es lo que Dios a Que nosotros... vendría siendo la doctrina. exactamente. enseñanza. Que ahora lo que ya no nos están profetizando una tierra. Ahora, por la doctrina de los siervos de Dios, a nosotros nos trae la salvación de nuestras almas, la comprensión de que lo que nosotros aspiramos es un día a la salvación de nuestras almas. Ya no hablamos de algo material, sino todo lo contrario. Hablamos de algo espiritual, y por eso nos dice lo marca el apóstol Pablo. Y Pedro. dice, dime. El apóstol Pedro. el que está Perdón, hablando. el apóstol Sí. Pedro. Y dice, a esto se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros, hablando ya de los apóstoles, pero a nosotros lo que se nos es anunciado, lo que a nosotros como iglesia ya viene a ser como algo que era para nosotros desconocido, pero que a lo que a nosotros nos viene nuestro Dios a manifestar es la salvación de nuestras almas. Y todo viene a lo que para nosotros antes no conocíamos, como el hermano que llega a la iglesia, no conocía cuál era la voluntad de Dios. Y muchas veces, pues eso de desconocerlo, cuando viene ya la palabra de Dios por medio de su siervo, a nosotros ya nos trae esa comprensión de lo desconocido. Ya no es un misterio, sino que Ya, exactamente. escuchamos revelación de se Dios. aclara, exactamente, se aclara todo lo que, Así es. lo que conlleva Así este es. misterio. Ya deja de ser el misterio y se ve todo, es visible, Claro. todo es muy, muy claro. Ahí viene también mucho lo que dice la hermana Noemí, el orden Así es. en el que Dios establece aún la revelación. Así es. Primero dice, los profetas anuncian mediante cosas que a lo mejor ni siquiera ellos entendían, y ellos, dice el apóstol Pedro, indagaban y Así es. buscaban saber
en esa revelación que Dios les daba para Así es. profetizar, para anunciar lo que habría de venir, aún allí había misterio incluso para ellos. Así es. Así es. Y en ese querer indagar y querer buscar, querer saber quién o a quiénes ¿En o qué para tiempo? quién, en qué tiempo iba a ser esto que ellos anunciaban, dice el apóstol Pedro, pero se les reveló Así es. que no era para ellos. Sí. Así es. Entonces ahí que está marcando el apóstol Pedro la diferencia entre que aún eso, aún dentro de la revelación que Dios les da, les vuelve a revelar, no indaguéis más. Les da un Porque tope esto también, sí, les da como, ok, tú me estás haciendo de instrumento hasta este para punto. anunciar cuál es mi plan, Sí. pero hasta este punto, más allá no te corresponde. Así es. Aún allí Dios mantiene un orden perfecto, Así es. establecido en el cual los profetas obedecen Así es. y ya no hay más que indagar. Por eso dice, y por eso hace esta pauta el apóstol Pedro, Ujú. ay, porque no era para ellos. Porque ¿de qué más te daba investigarlo o saberlo si los beneficiarios íbamos a ser nosotros, Así los es. íbamos a ser ya no los hijos de Israel, ya no el pueblo de Israel material, sino Todos que los iba a ser gentiles. para toda, Así es. a toda carne, dice el profeta Daniel. Entonces, es aquí donde se marca esta pauta de que dentro de la revelación Dios marca un orden. Así es. Así es. Y entonces viene Jesucristo y Él se anuncia. Incluso el último profeta que fue Juan el Bautista, lo anuncia y Él se anuncia y se dice, yo soy. Tanto que aquellos le preguntaban, dinos quién, danos a conocer al Padre, y Él les dice, Que el que tanto vale. tiempo He estado con he vosotros y no me y no conocéis. me reconocéis. Así es. Entonces, Él se anuncia, yo soy aquel del que se escribió, yo soy aquel, y les da a conocer y les revela a Él también a sus siervos, y para sus siervos es muy fácil reconocerlo, porque a ellos les es dada esta revelación, como le decía la hermana Noemí, para ellos fue. A ellos les es el administrar los misterios de Dios. Así es. Ahora ellos son los administradores. Sí. Ya pasaron Porque lo de ser administraban. Así aquellos es. que administraban y aquellos que eran los que mantenían la palabra de Dios, ya pasó aquel control, aquella autoridad, pasó a ser a los que les es anunciada esta. Así es. En este tiempo, El este evangelio. misterio, este evangelio les es entregado a ellos. Y ellos, a su parte, que aquí es en donde enfatizamos, con lo que despedías el segmento anterior, en el cual cuánta gente dice, yo soñé, yo hoy me desperté y el Señor me reveló. Pero ¿cómo sabes tú Que es de Dios. que es de Dios? Que Dios te lo reveló. Porque lo dice incluso, ¿cómo podrán predicar si no son enviados? Ya. ¿Quién te dio esa autoridad y esa facultad? Esa facultad, principalmente Dios, se las da a sus siervos. Por lo que decíamos en el segmento anterior, porque no hace nada Jehová sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Ok, el Señor se los da a ellos. ¿Y a nosotros? ¿Cómo recibes tú esa revelación? Pues lo dice el apóstol Pablo de una manera muy clara. Dice en la carta que envía precisamente el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice, en esa gratitud que hay en él y reconocimiento por la iglesia, Así es. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Así es. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para la gloria del Amén. Señor.
aquí nos marca. Así es. ¿Quién nos da a nosotros la revelación? El apóstol del Señor. Así es. Dice, no ceso de dar gracias y de orar al Señor para que abunde la sabiduría y la revelación. Pero no que el Señor nos vaya a revelar, no. Revelación, dice él, En el en el conocimiento. conocimiento de él. Así es. ¿En qué viene nuestra revelación? En que lo que nos habla el apóstol del Señor, en que lo que está escrito, lo entendamos de la manera que Dios quiere que Así lo es. Así entendamos. es. Que le demos ese sentido espiritual a aquello que es material, pero que el Señor nos lo da a entender de una manera que para eso nos da este espíritu, esta sabiduría, esta revelación, para que comprendamos aquello que mucha gente no alcanza a Claro. comprender, aquello que a la gente le cuesta trabajo, porque cuánta gente y dice en la esperanza y la gloria de su herencia. Eso es para que comprendamos qué nos espera, cuál es nuestra esperanza espiritualmente, y no como en muchas otras ramas religiosas en las cuales sus herencias son distintas, Distintas. porque leen la Biblia literal, porque no ha sido para ellos esta sabiduría y esta revelación, que solamente parte de los siervos de Dios. Y nosotros la recibimos, y por eso podemos decir y decimos también, yo sé la revelación de Dios, yo conozco, yo entiendo la revelación de Dios, o yo recibo revelación de Dios, pero como el texto lo está diciendo, en el conocimiento de Él. Así ¿En el es. qué conocimiento? El que sí, literalmente, aunque se utiliza la misma palabra, aquí pues aquí puede venir la confusión, ¿no? Sí. Pero cuando la palabra del Señor se está dividiendo, se está refiriendo, a la revelación y nos abarca a nosotros, es ese conocimiento, ese entendimiento de la revelación, de lo desconocido que Dios le da a sus santos siervos. Así es. Que es de lo desconocido, de que por ejemplo decíamos, hemos escuchado gente que nos dice, es que yo tuve una revelación de Dios y en un sueño o cualquier situación, y aquella voz o cualquier manifestación que hayan visto me dijo que abriera la Biblia y leyera. Entonces, esta Biblia existe hace Miles de años. miles de años. ¿Cómo puede ser posible que esto sea revelación si ya existe? No es secreto. Ya no es un Claro. secreto. No es un secreto que Dios tenga en lo oculto, porque Pues, ese es el libro más vendido de todo lo tenemos, de todos los cualquier- tiempos, todo el mundo lo tiene. ¿Qué de secreto puede haber aquí? Entonces es ahí donde a veces puede crearse esta confusión de qué es revelación y cómo lo confunde a veces la gente. Así es, pero es como viene ahí la claridad y el entendimiento de la palabra que viene aquí y que está a mano de todos, Así es, pero la revelación de Dios es entenderla, comprenderla, porque ahí viene el desconocimiento y las diferentes formas de pensamientos y de doctrinas que hay dentro del mundo religioso cristiano. Y el bautismo, ¿no? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, otros en el nombre de Jesucristo, bautismo, instrumentos musicales, sí o no. Eso ahí está, pero el entender y conocer la revelación de Dios que viene a través de Dios y a través de la comprensión de las Sagradas Escrituras, y ahí viene la revelación de Dios, que os dé, está diciendo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es esa voluntad de nuestro Dios. Así es. Que quede claro, parece una repetición, ¿no? Pero como tú lo decías, Jair, ese es en ese orden que Dios establece. Dios, su siervo nos lo revela a nosotros. nosotros Y hasta aún podemos decir, porque nosotros vamos a predicar a las gentes y les vamos a dar a conocer esa revelación. Así es. Les vamos a dar a revelar qué es lo que Dios ha dicho y cuál es lo que Dios quiere para con todos nosotros. Ya para terminar, también les voy a invitar para que leamos en el libro de Mateo, el capítulo 16, en el versículo número 13, empieza a decir,
Viniendo Jesús a a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Aquí nos encontramos también ante un punto también importante, que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, toma la misma palabra, revelar, Así es. dar a conocer. De aquí también viene una de las grandes acepciones de esta palabra para el entendimiento y conocimiento que tenemos que tener nosotros. Esta revelación, que el propio texto lo está diciendo, es para cada persona e individual. Es decir, estaba el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo pues lo que habían eran profecías. No decía allí exactamente van a ser Jesús de un padre, de una madre llamada María en tal lugar, en tal fecha, en tal lugar. No, como lo decían los profetas también, ¿en qué persona, en qué lugar? No, solo se hablaba de que iban a ser en Belén, de Judea, iban a ser iba a venir tal descendencia de David, va a pasar esto. Y había unas profecías, pero no había una claridad en decir este. Y aquellos lo preguntaron, pero dijo, no es para vosotros. Y entonces, ese Jesús, Señor Jesucristo, iba y predicaba. Pero la gente, pues en sí, decía, ¿y quién eres? Y aún decían, pero si tú eres hijo de María, y aquí están tus hermanos y hermanas con nosotros. Pero ahí venía la revelación de Dios Así es. a cada persona en individual. Muchos le vieron resucitar muertos, muchos le vieron dar de comer a 5,000, a miles de personas, dar sanidad al cojo, al ciego. Muchos milagros él hizo, pero aunque hizo esos milagros, el día que el Señor se entregó por cada uno de nosotros, allí en Jerusalén nada más habían que 120. Y habían miles que le habían conocido, habían visto su poder, habían visto cómo Dios había obrado en él. Pero la revelación de que Dios les dijera, mira, este es mi enviado, no había llegado. Y por eso utiliza este texto y esa palabra, y lo dice claro el Señor Jesús, bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Ah, es que mira, es que me dijeron y me y por yo leer. No, esto no es por leer, esto es porque, y hasta podemos tomar ahora la comprensión de que nos están escuchando también, visitas o hermanos. Hay un hombre de Dios en este tiempo. Hay un apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Y nosotros vamos y lo anunciamos y lo damos a conocer. Pero no es sin nuestra palabra humana, sino es cuando Dios viene y toca el corazón, así como hizo entender al apóstol Pedro en ese momento. Esto no lo Así es. reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Da a conocer algo que aunque nosotros lo sepamos, pero para ti, por eso digo lo de individual, esa revelación es individual, pero para ti está oculto. Para ti es algo desconocido, pero llega un momento que Dios dice, sí, este es mi enviado. Así es. Y este término, que es el mismo, revelación, pero ya la palabra del Señor nos especifica que es algo ya individual, va para la persona. Y asimismo también puede suceder que podemos poner un ejemplo, que haya una persona, haya un hermano o hermana de la iglesia que ande mal. Y Dios por medio de un sueño le dice, andas mal. O hay personas que ya están allá afuera y tienen un sueño y dicen, no, yo sentí que tenía que ir a una iglesia y vine y vinieron a la iglesia de luz del mundo. A Dios les está dando a conocer algo que ellos, no nosotros, yo ya sé cuál es la iglesia de Dios, muchos saben, no, pero tú
individualmente, Dios te está dando a conocer algo que es para ti. Así es. No te está enviando a predicar, no te está enviando, no te está dando a conocer de que fulanito va a tener un hijo, que aquellos están en pecado. Ahí en la Sagrada Escritura nosotros no encontramos ningún testimonio de que entendamos revelación, de que te da a conocer algún misterio, algo que está oculto, que ya está pasando, no. No. Da a conocer algo que es individual para cada, Oculto para ti. para cada persona, Sí, exacto. para ti, para individualmente. Sí. Si es algo que me manda y que dé a conocer a las personas y que hoy no hay ningún testimonio. No hay ningún testimonio en la Sagrada Escritura de que esto haya acontecido. Y volvemos un poquito a la redundancia, ¿no? El apóstol Pedro, bueno, ninguno de los apóstoles, hombres de Dios, nunca buscaron ese lugar. Nunca. No hay ninguno. No hay ninguno. El siervo de Dios, David, ¿quién era? No, pues era un pastor de ovejas. Y allá estaba. Y hasta humanamente no era considerado como para decir, tú vas a ser el ahora rey de Israel. El apóstol Pablo, en la mente humana, y pudiéramos pensar, era considerado para el apostolado. No. Al contrario, era un enemigo. Era un enemigo de la iglesia, pero en la Mencionábamos voluntad también a Jonás, a Saúl, que no querían, no se esperaba que nada. se rehusaban. No es algo incluso, que uno busque ese sino- lugar. Sino lo que Dios. Estar en esa posición de revelar del conocimiento y misterio de Dios para darlo a conocer. Porque el apóstol Pedro también lo decía, que ahora, dice, nos es revelado a nosotros y es lo que os hemos anunciado. Así es. Son diferentes, utiliza la misma palabra, sí, pero son diferentes posesiones. Así es. Uno es para dar a conocer los misterios de Dios, dar a conocer los misterios de Dios, y otra revelación es algo que Dios a ti puntualmente, personalmente, individualmente, te da a conocer sobre lo que ya está de parte de Dios establecido. Pues hermanos, con esto pues nos despedimos y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Amén. Y el lema que nosotros llevamos en este programa es lo que el varón de Dios, el apóstol de Jesucristo, nos ha dicho: aún falta luz en el mundo, Así es. nosotros lo llevaremos. Amén. Dios les pague, hermanos, por habernos acompañado. Amén. Y a todos los que estuvieron con nosotros hasta este momento, se los agradecemos. Y nos despedimos de ustedes también invitándolos para la próxima semana. Estarán nuestros hermanos de Tordesillas, si no me equivoco mal, no me equivoqué en la programación. Estarán también hablando en un tema más que será para edificación de nuestras almas. Amén. Nos despedimos de ustedes también diciéndoles que cualquier pregunta o duda que tengan, pues están los canales, redes sociales, internet, para hacer llegar todas esas inquietudes. Dios les pague y Dios sea que les bendiga.